Iron FX te trae las claves del día con José Antonio Bittner en Business Connection. Efectos de segunda ronda en Europa. Hemos visto esa reunión del metal en Alemania que pide una subida de más del 8%, las pensiones de Meloni, las pensiones del Meloni nuestro, de Sánchez, todo el movimiento de subida que parece evidente que va a estar muy por encima del 4%. Si ese movimiento de subida por encima del 4% se termina por producir en líneas generales en Europa, atentos a la segunda ronda de inflación, ¿no? Eso lo tenemos ya sobre la mesa. Ha dado la clave al plantear las exigencias de los sindicatos alemanes, porque el que planteen subidas salariales en Italia o en España, bueno, pues las pueden plantear, pero luego cuando vuelvan las reglas fiscales y cuando venga el mecanismo antifragmentación, pues nos darán un golpe en la cabeza y nos dirán, olvídense de esas barbaridades. Pero en el caso de Alemania, al final sigue siendo locomotora europea, a pesar de todos los problemas que tiene, y si en Alemania hay subida de salarios, evidentemente habrá efectos de segunda ronda. Yo veo a mucha gente hablando de ese tope de la inflación, por este efecto base que estamos diciendo, por este efecto de comparar con 12 meses antes, pero yo solo veo tendencias inflacionarias, ¿no? Tenemos este caso, el de los salarios, los famosos efectos de segunda ronda. Una vez que los trabajadores reclaman incrementos salariales, pues eso presiona aún más sobre esa inflación. Tenemos una crisis energética que, con independencia de lo que suceda en Ucrania, va a continuar por la misma senda. Tenemos un mundo dividido en dos, en las cuales hay un mercado A, un mercado B y un mercado C de materias primas y de energía. Es un fenómeno desglobalizador y, por lo tanto, profundamente inflacionario, no deflacionario. Los mismos que decían que la globalización era deflacionaria no pueden defender ahora que la desglobalización es lo contrario, ¿no? Entonces hay unas tendencias ahí claras. Ya se empieza a hablar, sobre todo en Estados Unidos, de modificar los objetivos de inflación del Banco Central. Esto es algo que ya está sobre la mesa. Hay economistas en Estados Unidos, de la Johns Hopkins, de la Brookings Institution, muy ligados al Partido Demócrata, que están ya planteando que las previsiones de la Reserva Federal no se van a cumplir y que el paro se podría duplicar con el objetivo del 2% de inflación para 2024. Es decir, si la Reserva Federal siguiera subiendo tipos para reducir a corto o medio plazo esa inflación y situarla en ese objetivo del 2%, la tasa de paro se duplicaría en Estados Unidos, llegaría a unos niveles superiores al 6%, lo cual en España pues nos parece una broma, pero en Estados Unidos es un problema grave. Y para conseguir el pleno empleo, para seguir en ese pleno empleo, en esa tasa de paro por debajo del 5%, sería necesario, nos plantean ya estos economistas y también Goldman Sachs en un informe este fin de semana, que hay que modificar el objetivo de inflación para situarlo entre el 3 y el 4%. Esto es muy determinante porque explicaría en buena medida las subidas bursátiles que estamos teniendo últimamente, porque todo el mundo piensa que va a haber algún tipo de bajada de tipos en 2023 y no, a lo mejor lo que sucede es que los bancos centrales modifican ese objetivo de inflación y al elevarlo, pues no es necesario realizar tantas subidas de tipos para embridar la inflación. ¿Cuál es la parte mala de esto? Pues es evidente que se va a castigar profundamente al ahorrador para beneficiar al deudor. Es decir, podemos ver un entorno de inflaciones en el 3, en el 4%, con un carácter prácticamente permanente porque los bancos centrales nos digan que es bueno, igual que nos dijeron en su momento que era bueno tener una inflación cercana al 2%. Importante también que tengamos una cosa en cuenta, siempre se habla de ese objetivo de inflación, el objetivo de inflación se puso para no superarlo. Es decir, en realidad no era un objetivo, era un límite. Es que ya nos hemos acostumbrado a ir hablando de objetivo. Al final parece que tener una inflación del 2% es algo sano y no lo es en ninguna medida, ¿no, José Antonio?